y Obstetricia del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy voy a presentar la clase de enfermedades hipertensivas del embarazo. Esta es una de las clases principales que ustedes deben tener en cuenta, no solamente para su examen, sino porque lo van a practicar en la vida diaria, tanto en lo que es pues su internado, cuando ya ustedes estén a futuro de estar en el internado, y bueno, si deciden llevar la especialidad de ginecología y obstetricia, pues le va a ser de mucha utilidad, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con la epidemiología. La hipertensión va a afectar al 5 al 10% de todos los embarazos y bueno, la prevalencia ha ido siempre en ascenso debido al aumento de las enfermedades cardiometabólicas en las mujeres en edad fértil, ¿ya? Antes no se veía tanta preeclampsia como ahora se ha estado evidenciando, entonces y esto ha ido cada vez más en aumento por estas condiciones. La preeclampsia es la segunda causa de mortalidad materna y es importante factor de morbilidad materno-fetal. Es la segunda causa de muerte materna en el Perú. La primera causa es hemorragia postparto, la segunda es preeclampsia en el Perú, pero a nivel mundial la primera causa de muerte materna es preeclampsia, ¿ya? Bueno, entonces, como dijimos, complicación más común en la gestación, de 5 a 10%, todas las embarazadas van a desarrollar esta patología. Una vez que la paciente ya tenga una enfermedad hipertensiva del embarazo, llámese en todo caso preeclampsia, casi el 20% de estas pacientes con preeclampsia van a tener recién nacidos que van a terminar en unidad de cuidados intensivos. Y bueno, es una de las que lidera las causas de muerte y mortalidad, tanto materno como fetal. Ahora, hablemos sobre definición en cuanto a lo que es hipertensión gestacional. Según la COG, define como hipertensión si las cifras tensionales son mayor o igual a 140 la sistólica y a mayor o igual de 90 la diastólica en 2 oportunidades separadas de al menos 4 horas. La hipertensión se va a clasificar en un rasgo más severo si esta presenta la sistólica mayor o igual a 160 o la diastólica mayor o igual a 110 con un persistente por más de 15 minutos. Es lo que define la COG. Y esto hay que tenerlo en cuenta, muy importante. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo, como les mencionamos, en una paciente que tengan estas cifras a que tengan menos, ¿no? Si la paciente tuviese 120, 80, 130, 80, todavía no entra en este rango. Por eso hay que hacer, cuando nosotros hacemos un buen diagnóstico de sea hipertensión o trastornos hipertensivos del embarazo, van a ser de acuerdo a estos valores, que es lo que se tiene que aprender. Entonces, vamos a clasificar los trastornos hipertensivos del embarazo. Y este cuadro es muy importante para que puedan entender toda la clasificación de los estados hipertensivos del embarazo. La paciente embarazada con unas cifras tensionales mayor a 140-90 van a ser clasificadas dentro de trastornos hipertensivos del embarazo. Es decir, yo encuentro una gestante, aquí no estoy hablando de semanas, gestante con una presión mayor o igual a 140-90, ya se me va a tratar como un trastorno hipertensivo del embarazo. A esto tengo que añadirle qué cosa qué definición le voy a añadir a esto. Va a depender de la edad gestacional. Es por eso que en este cuadro se separan dos puntos importantes. Lo que es las semanas, la primera mitad del embarazo, que son antes de las 20 semanas, y la segunda mitad, que son pasadas las 20 semanas. De acuerdo a eso, yo voy a hacer un diagnóstico. Entonces, antes de las 20 semanas, si mi gestante comienza a presentar presión elevada antes de las 20 semanas, se va a llamar hipertensión crónica. ¿Ya? Es una gestante con hipertensión crónica. La gestante con hipertensión crónica, antes de la que se presenta una presión arterial antes de las 20 semanas, bueno, va a poder ser USC o secundaria, pero va a ser llamada hipertensa crónica. Si esta paciente hipertensa crónica, pasada las 20 semanas, presenta proteinuria, va a ser llamada hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. ¿Ya? Que no va a ser lo mismo que me presente una paciente sin antecedente de hipertensión crónica que sea pasada las 20 semanas. Por eso me voy al siguiente cuadro. Pasada las 20 semanas, una paciente presenta presión elevada sin proteinuria, ¿no? Y sin ninguna otra alteración de la paciente, va a ser llamada hipertensión gestacional. Esta hipertensión gestacional va a ser entre las 20 semanas hasta el posparto. ¿Ya? Si después del posparto la paciente no cede su presión, sigue elevada, se va a catalogar como una paciente hipertensa
crónica. Por eso es que acá el cuadro se va hasta hipertensión crónica, si no se después del posparto. Si se dio después del posparto, la paciente pues ya habrá determinado una hipertensión transitoria. Ahora, pasada las 20 semanas, si tengo proteinuria, la paciente se va a dar preeclampsia, ¿ya? Y preeclampsia va a depender, que es el tema principal de esta clase, que van a ser cifras tensionales por encima de 140-90, que va a ser sin criterio de severidad y con criterio de severidad. Si presenta más de 160/110, va a ser llamada con dato de severidad. Esto lo vamos a detallar mucho más más adelante, ¿ya? Si la paciente tiende con preeclampsia, presenta convulsiones, se va a llamar eclampsia. Y si la paciente comienza a presentar alteración de datos como plaquetopenia, elevación de TGO, TGP o hemólisis, va a ser llamada síndrome de HELLP, que también lo vamos a detallar. Nosotros básicamente nos vamos a centrar en la clase, va a ser preeclampsia, va a ser eclampsia y va a ser HELLP, ¿ya? Pero la clasificación es importante, ¿por qué? Porque los casos clínicos van a venir de acuerdo a los datos. Vamos a poner unos ejemplos. Gestante de 8 semanas que acude a su control prenatal. Se le encuentra presión arterial de 150/90. Diga usted los diagnósticos. Tiene 8 semanas de gestación. A, hipertensión gestacional. B, preeclampsia. C, hipertensión crónica. D, eclampsia. E, HELP. ¿Cuál sería el diagnóstico? ¿Están ahí? La crónica, doctora. Ajá, hipertensión crónica. ¿Por qué? Porque es a las 8 semanas de gestación. Entonces, ahora, si esta paciente de 8 semanas de gestación vuelve a su control prenatal a la semana 32 con presión de 150/60 más proteinuria positiva, se le llamaría hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada, porque ella tiene un diagnóstico de hipertensión. Ahora, si me viene una gestante de 34 semanas con presión de 150/90, con proteinuria positiva, pero sin datos de alteraciones, ya va a ser llamada con proteinuria positiva, preeclampsia, sin proteinuria, hipertensión gestacional. Entonces, son datos nada más que tienen que, como mencionamos, aprenderlos, pero básicamente la clase va a ser de preeclampsia, como les había mencionado, ¿ya? Entonces, no se olviden, la hipertensa crónica y la paciente pasada las 20 semanas o hipertensión gestacional o preeclampsia. Entonces, este cuadro es un cuadro de resumen: hipertensión crónica, ¿no? Antes del embarazo o durante las primeras semanas de gestación que no se resuelven en el posparto. La hipertensión gestacional inducida por el embarazo, que es una hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas, pero que no presenta proteinuria y que se resuelve dentro del puerperio. Si no se resuelve en el puerperio, se convierte en una hipertensa crónica. La preeclampsia, que es la paciente de más de 20 semanas que presenta presión elevada con proteinuria. La eclampsia, que es la preeclampsia más las convulsiones. Y la hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada, como les mencioné, toda paciente que ya ha sido diagnosticada como hipertensión crónica, que pasada las 20 semanas presenta proteinuria o alguna alteración de órgano materno, va a ser llamada hipertensa crónica más preeclampsia sobreagregada, ¿ya? Listo, entonces vamos a hablar sobre la fisiopatología de básicamente lo que es la preeclampsia. Para eso nos tenemos que ir a las ramas de las arterias uterinas. Sabemos que el aporte sanguíneo principal del útero va a provenir de las arterias uterinas derecha e izquierda. Estas arterias uterinas se van a ramificar para formar en este orden las arterias arcuata, las arterias radiales, las arterias basales y las arterias espirales, ¿no? Como están viendo esto, me están evidenciando, toda esta ramificación sucede en el miometrio, y la que va a suceder a nivel de miometrio y deciduo junto con el espacio velloso de la placenta va a ser la arteria espiral. Esta va a ser la responsable de todo el trastorno hipertensivo de la paciente, que va a terminar desarrollando preeclampsia. Entonces nos vamos a centrar básicamente en quién, en la arteria espiral.
Para eso también tenemos que tener en cuenta, ¿qué cosa? Tenemos que tener en cuenta la placentación. Y esto es importante, les menciono de nuevo, esto es importante, este cuadrito que está aquí es importante. Sabemos que, bueno, el trofoblasto tiene sus partes, que es el citotrofoblasto y el sincitotrofoblasto, ¿no? Como estamos evidenciándolo aquí. El sincitotrofoblasto que está en contacto con el vaso materno. Aquí también tenemos el útero, el sincitotrofoblasto, el citotrofoblasto que está aquí, el sincitotrofoblasto en contacto con el vaso materno, como habíamos mencionado. ¿Ya? El sincitotrofoblasto es el responsable de la invasión trofoblástica. ¿Ya? Es responsable de la invasión de la decidua de las arterias espirales maternas, que ya hemos visto en el cuadrito anterior. Estas dos invasiones son importantes. Va a haber dos invasiones durante la placentación. La primera invasión trofoblástica que va a suceder entre la semana 9 y 12, que va a ser a nivel de los segmentos deciduales de las arterias espirales, y la segunda invasión trofoblástica que va a ser entre la semana 16 y 22, que va a suceder en los segmentos miometriales de las arterias radiales. Aquí se están dando cuenta, ¿no? ¿Dónde sucede el problema de las arterias espirales en la semana 9 y 12? Es decir, en la primera invasión trofoblástica. Hay dos invasiones, como están observando aquí. Ambas invasiones van a provocar el ensanchamiento de 4 a 6 veces el calibre original de los vasos, ¿ya? Entonces, esto es lo normal que suceda, la invasión trofoblástica, y que suceda con el ensanchamiento de las arterias, y lo que no va a suceder, por ejemplo, en enfermedades como preeclampsia, que no va a haber una buena invasión trofoblástica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal que debe suceder en toda paciente gestante? Lo normal que debe suceder es que debe haber una buena invasión de las células del trofoblasto para que aumente el flujo sanguíneo y haya una baja resistencia, ¿no? Por los factores de crecimiento, por ejemplo, del endotelio vascular. Eso es lo normal que debe suceder en una gestante. Pero ¿qué pasa en las gestantes que desarrollan preeclampsia? ¿Qué es lo que sucede? Hay una mala invasión de las células de trofoblasto, una mala invasión, lo que hace que el calibre no se ensanche, se reduzca, haya un flujo, un reducido flujo sanguíneo, un bajo flujo, y haya una alta resistencia, que va a ocasionar, ¿qué cosa? Insuficiencia placentaria, como estamos observando aquí. Esto es lo normal y esto no. El flujo reducido sanguíneo va a ocasionar que haya una insuficiencia placentaria. Y esto que también va a ocasionar un daño, una disfunción endotelial, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede, como les menciono, en los trastornos de hipertensión del embarazo, como la preeclampsia, ¿ya? Para eso es que tenemos que entender de manera reducida a qué se debe: a una mala invasión del trofoblasto, una mala invasión de las células del trofoblasto. Como estamos observando aquí, siempre van a haber dos etapas, ¿ya? Una primera etapa que va a ser a la asintomática y la que sucede antes de las 20 semanas, y una segunda etapa que va a ser la sintomática y que va a suceder después de las 20 semanas. La primera etapa va a ser básicamente los defectos de la invasión de los trofoblastos en las arterias espirales, ¿no? No va a haber un reemplazo de las capas endoteliales, va a haber disminución de la perfusión placentaria y hipoxia, va a haber una pérdida del control vasomotor, va a perder su elasticidad, pero todo este proceso demora 20 semanas. Entonces, por eso que la primera etapa, como son 20 semanas, es asintomática. Y es por eso, de ahí viene la clasificación de por qué sucede antes. Digamos, antes de las 20 semanas no lo llamamos preeclampsia, y por qué sí después de las 20 semanas le llamamos preeclampsia. ¿Qué va a suceder en la segunda etapa? Es decir, después de las 20 semanas va a suceder que todo este proceso está ocasionando estrés oxidativo, liberación de los factores antiangiogénicos, alteración de la función endotelial. Va a haber aumento de los agentes vasopresores, disminución de los agentes vasodilatadores, se va a activar la cascada de coagulación, va a haber aumento de agregantes plaquetarios, disminución de antiagregantes plaquetarios, una vasoconstricción y aumento de la resistencia vascular periférica, lo que va a ocasionar todos los síntomas y los daños en los órganos
en la preeclampsia, ¿no? Los cuales va a variar dependiendo de cada paciente. Entonces, en el cuadro también, que es importante, dense cuenta en qué momento es las etapas de este proceso de preeclampsia. La primera etapa antes de las 20 semanas, asintomática, y la segunda etapa después de las 20 semanas, la sintomática. Entonces, una vez producido el daño endotelial, ¿qué va a pasar? Va a haber trasudado de plasma con disminución de la volemia, ¿no? El trasudado de plasma se va a manifestar con aumento de la permeabilidad vascular y los famosos edemas. La vasoconstricción va a producir que aumente el tromboxano con la endotelina y disminuya la prostaciclina con el óxido nítrico. Todo eso va a pasar en lo que es daño endotelial. ¿Y esto qué me va a producir finalmente? Pues la falla de los órganos. Va a haber una necrosis hepatocelular en la cual va a manifestarse con la función hepática alterada, ¿no? Como son las transaminasas, por ejemplo. Va a haber una endoteliosis glomerular, lo que va a producir la famosa proteinuria. Van a haber problemas, isquemias a nivel del sistema nervioso central, que va a producir edema cerebral, cefaleas, alteración visual o hasta eclampsias. Y los problemas hematológicos en donde vamos a poder evidenciar lo que es la hipertensión arterial, los edemas, la trombocitopenia, y esto me puede ocasionar mucho más situaciones complicadas como síndrome de HELP o trombosis, CID, perdón, que ocasiona trombosis, que ya la vamos a ver, pues, como les menciono más adelante. Entonces, como están observando hasta aquí, todo es el proceso, ¿no? Todo el proceso de la fisiopatología desde un inicio, cómo es desde un inicio, cómo se inicia primero la preeclampsia y cómo finalmente termina con los fallos de los órganos, ¿no? Eso es para que entiendan todo el proceso de lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo más famoso llamado de preeclampsia. Listo, entonces pasemos a lo que son factores de riesgo, que este cuadro también es muy importante que se lo aprendan, ¿ya? Los factores de riesgo, aquí estamos viendo dos cuadros importantes, una es de la UpToDate y la otra es de la COG. La que casi siempre usan es la de la COG, muy poco usan la de la UpToDate, pero ambos igual tienen factores en común, ¿ya? Por ejemplo, el factor de riesgo para preeclampsia es la nuliparidad, es decir, que la paciente no haya tenido embarazos, sea su primer embarazo, mejor dicho. Eso es un factor de riesgo. ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Tenemos la edad materna. La edad materna, acá dice, por ejemplo, el UpToDate mayor de 40 o menor de 18, y aquí, según la COG, es la edad materna mayor a 35. La que más usamos es esta, edad materna mayor a 35 años, ¿ya? Que tenga antecedentes familiares de preeclampsia, es decir, que la mamá, la hermana haya desarrollado preeclampsia, por ejemplo, es un factor de riesgo. ¿Qué otra cosa más? Aquí tenemos, por ejemplo, gestación múltiple, es decir, los embarazos gemelares o ¿no? los embarazos dobles, los embarazos triples, producen mayor factor de riesgo para desarrollo de preeclampsia. Que la paciente haya tenido preeclampsia en gestaciones previas o que la paciente sea una hipertensa crónica. Se dice que las pacientes que tienen una preeclampsia previa y una hipertensión crónica tienen 8 veces más el riesgo de desarrollo de preeclampsia, ¿no? En ese nuevo embarazo. Por eso que son importantes estos factores de riesgo. ¿Qué otros factores de riesgo? Diabetes gestacional, trombofilias hereditarias, lupus eritematoso sistémico, índice de masa corporal pregestacional mayor a 30, es decir, las pacientes con obesidad, síndrome antifosfolipídico, enfermedades renales, terapia de reproducción asistida, o sea, los famosos FIP, ¿no? Las fertilizaciones in vitro, apnea obstructiva del sueño, ¿no? Y bueno, y acá hay otros factores más, como les había mencionado. Entonces, ¿hay factores de riesgo para desarrollo de preeclampsia? Sí. Por lo tanto, en estas pacientes yo voy a tener mucho cuidado de hacer un buen diagnóstico o una buena prevención para que esta paciente no me desarrolle preeclampsia, ¿no? Ya que tiene alto índice de desarrollo, como les había mencionado. Entonces, aquí están, como digo, los factores de riesgo, estos dos cuadritos. El principal es el de la COG, ¿ya? Siempre traten de aprenderse el de la COG, que es lo que casi siempre vienen en los exámenes. A ver, seguimos. Entonces, en este cuadrito que estamos evidenciando aquí,
En este cuadro que estamos evidenciando acá, tenemos lo que son, como les había mencionado, las dos etapas, ¿no? La primera etapa y la segunda etapa. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Bueno, ya los factores, como os habíamos mencionado, ¿quiénes van a ser? Tenemos múltiples factores maternos, factores fetales, factores genéticos que nos van a provocar lo que es la alteración de la remodelación de la arteria espiral, ¿ya? Factores maternos, nulliparidad, edad materna avanzada, algunas comorbilidades como hipertensión crónica diagnosticada previamente, diabetes, enfermedades renales, ¿no? Que son factores maternos. Factores fetales, como les había mencionado, los embarazos dobles o las gestaciones múltiples. Factores genéticos como historia previa de preeclampsia o de familiar de preeclampsia o la misma paciente que ha tenido preeclampsia previa, ¿no? Como les mencioné en el cuadrito anterior. Todo esto me va a ocasionar una alteración en la remodelación de las arterias espirales, que ya les mencioné que es culpa de la mala invasión trofoblástica, ¿no? ¿Qué es lo que me va a ocasionar esto? La disminución del calibre, ¿no? La mala placentación, una placentación anormal, que va a producir isquemia, hipoxia a nivel de placenta y que va a ocasionar una disfunción del sistema endotelial. Esto va a suceder en el etapa 1, antes de las 20 semanas. Después de las 20 semanas comienza la etapa 2 y comienza toda la consecuencia de esta mala placentación. Va a haber vasoconstricción periférica, ¿no? Va a haber la famosa formación de microtrombos, por eso es que hay alteración de las plaquetas. Van a disminuir los factores de crecimiento angiogénico y van a aumentar los factores antiangiogénicos, ¿no? Que estamos evidenciando. ¿Qué otra cosa va a haber? Va a presentar una progresión patológica. Va a haber la liberación de citoquinas inflamatorias y va a haber fuga capilar, ¿no? Todo esto de aquí me va a ocasionar complicaciones maternas, la famosa preeclampsia o el famoso síndrome de HELP. Va a haber consecuencias a nivel fetal, como restricción de crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, nacimientos pretérminos, oligohidramnios, desprendimiento prematuro de placenta o óbito fetal. ¿Qué me va a pasar a nivel materno? Hipertensión, edema periférico, edema pulmonar, hemólisis, recuento de plaquetas bajas. A nivel renal, ¿qué me va a formar? La famosa proteinuria, oligouria o endoteliosis glomerular. A nivel del hígado, pues lo que son las enzimas hepáticas elevadas o problemas de coagulación. Y a nivel cerebral, los famosos cefaleas, alteraciones visuales, náuseas y vómitos, edema cerebral y la famosa eclampsia. Entonces, este cuadrito nos llega a resumir prácticamente toda la fisiopatología de la preeclampsia, que cómo es lo que se forma desde los factores, desde lo que es su proceso multifactorial hasta su desenlace, que viene a ser la alteración materna, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna pregunta con respecto a fisiopatología o a lo que se les acaba de presentar? ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? ¿Están ahí? Todo claro, doctora. Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la principal clasificación de trastornos hipertensivos del embarazo, que es la preeclampsia, ¿ya? Vamos a hablar sobre eso. Entonces, ¿cómo se define preeclampsia? La preeclampsia está definida como la hipertensión gestacional que viene a ser una presión arterial sistólica por encima de 140 o diastólica por encima de 90, mayor a las 20 semanas de gestación, que se acompaña de las siguientes condiciones. Proteinuria, que son mayor a 2 cruces en una tira reactiva, una relación proteína-creatinina mayor a 30 miligramos milimol, o mayor o igual a 300 miligramos de proteína en 24 horas. O también alteración de disfunciones de órganos terminales maternos, complicaciones neurológicas, hematológicas, renales o hepáticas. Eso es preeclampsia. Por si acaso aquí no estoy diciendo preeclampsia con criterio de severidad, sin criterio de severidad, no estoy mencionando aquí. Estoy mencionando la definición general de preeclampsia,
¿ya? Para poder hacer un diagnóstico de esto, tenemos que hablar de la clasificación de preeclampsia. Antes llamábamos nosotros, antes era llamada preeclampsia leve o preeclampsia severa. Esto ya no se diagnostica de esta manera actualmente. ¿Por qué? Porque a veces se subestima. Cuando le decimos preeclampsia leve, muchas veces subestimamos la intensidad de la preeclampsia. Es por eso que este término ya no es el correcto. ¿Cuál es el término correcto? El término correcto es preeclampsia, y le vamos a poner sus apellidos como preeclampsia sin criterio de severidad y preeclampsia con criterio de severidad, ¿ya? En la actualidad hablamos así. Hay algunos asistentes en ginecología que todavía siguen presentando los términos de leve o severa, los cuales ya no deberían ser utilizados, ¿ya? En la actualidad debemos llamar preeclampsia sin criterio de severidad y con criterio de severidad. Este tipo de términos los van a encontrar ahora actualmente en sus exámenes, en el ENAM, en los exámenes de residencia, van a encontrar ese tipo de términos. Por eso es que hay que acostumbrarse a hablar con estos términos actualizados, ¿ya? Hablemos del diagnóstico de preeclampsia sin criterio de severidad. ¿Cómo se presenta una preeclampsia sin criterio de severidad? Es después de las 20 semanas de gestación o hasta las 6 semanas posparto. Va a presentar la gestante una presión arterial mayor o igual a 140/90 y una proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas o 30 miligramos en teoría reactiva, o la proporción proteína creatinina mayor a 0.3. Hay que tener en cuenta aquí, por favor, que la presión arterial es mayor o igual a 140/90, pero menor a 160/110, que es donde ahorita vamos a hablar de preeclampsia con criterio de severidad. Esto no se olviden, es esto, pero es menor a 160/110. Entonces, preeclampsia sin criterio de severidad pasada las 20 semanas, antes de la culminación de proteinuria, ¿ya? Sin otra cosita más, sin otra alteración añadida. Mientras que el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad se basa, lo mismo, en una presión elevada de una gestante pasada las 20 semanas o antes de que culmine el puerperio, con una presión arterial sistólica mayor o igual a 160 y diastólica igual o mayor a 110. Pero también me puede o no aparecer proteinuria, ¿ya? La proteinuria en la preeclampsia con criterio de severidad no es una, algo esencial, la proteinuria. ¿Por qué? Porque me tendría que aparecer también estos síntomas. Es decir, con presencia o no de proteinuria o la presencia de alteraciones de esto. Trombocitopenia menor a 100.000, es decir, plaquetas menor a 100.000. Función hepática alterada, una elevación de la transaminasa al doble o mayor a 70, o persistencia de dolor en cuadrante superior derecho o epigastralgia. Una insuficiencia renal progresiva con elevación de creatinina sérica mayor a 1.1, o presencia de edema pulmonar o aparición de desórdenes visuales, tales como las famosas fotopsias, ¿no? Edema pulmonar o alteración de función visual. Ese es el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad. Algo que me olvidé mencionarles es de que, por si acaso, no es que las dos vayan igual, es decir, no es que yo tengo que tener tanto sistólica como diastólica mayor a 160/110 o mayor a 140/90. Basta con una de las dos alteradas. Ojo, basta con una de las dos alteradas, o la sistólica o la diastólica. Aprendan a separar ambas presiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si me llega una gestante de 32 semanas con presión de 120/110, entonces es una paciente que yo estoy sospechando de preeclampsia. ¿Por qué? Porque la sistólica está bien, pero la diastólica no. La diastólica está en 110, entonces está alterada. Entonces, tomen en cuenta y separen tanto sistólica como diastólica. No se emocionen en ver una pregunta o en ver un caso y se basan simplemente en la sistólica, que es lo que la gran mayoría de estudiantes o la gran mayoría de doctores ven de frente en una paciente que viene y ven la presión y ven la sistólica bien y dicen que está normal.
cuando no están observando la diastólica. Entonces son importantes ambas presiones, sistólica y diastólica independientemente. Entonces, como están observando aquí, ¿importa o no importa la proteinuria? No, acá la proteinuria no importa. Lo que más va a importar es que la paciente presenta o no síntomas de alteraciones visuales, o si presenta proteinuria o no, si presenta o no, perdón, proteinuria, no es tan importante siempre y cuando presente estas alteraciones. Ojo, siempre y cuando presenten estas alteraciones. ¿Por qué, doctora? Porque si, por ejemplo, me llega una gestante de 34 semanas con presión de 160/110, pero no tiene cefalea, no tiene disnea, no tiene creatinina elevada, no tiene función hepática alterada, no tiene trombocitopenia, no tiene ninguna alteración materna, no tiene ninguna alteración fetal, no tiene ninguna sintomatología y no tiene proteinuria, si me llega a 160/110 con gestación de 34 semanas, entonces la paciente. ¿Están por ahí? ¿Cómo la llamaría yo a la paciente así? Con 34 semanas, con presión de 160/110, que no tiene proteinuria, no tiene alteraciones sintomáticas, no tiene alteraciones en el laboratorio, no tiene alteración fetal, todo está normal en la paciente, salvo la presión elevada. Sin criterios. ¿Cómo dijimos que se llamaba? ¿Cómo? Sin criterios de severidad. No. Si no tiene proteinuria, ni tiene alteraciones desde esto de aquí. Hipertensión gestacional. Ahí está, hipertensión gestacional, no se olviden, la hipertensión gestacional, ¿qué cosa era? Era la gestante mayor a 20 semanas con presión mayor o igual a 140/90, que no tiene proteinuria y no tiene ninguna alteración de eso, ¿ya? Entonces, vamos a volver a recalcar, para que no se olviden, ¿ya? Preeclampsia, sin criterios de severidad, toda gestante que tiene más de 20 semanas de gestación, que presenta presión arterial mayor o igual a 140/90 o menor o igual a 160/110, que presenta proteinuria, Entonces, presión mayor o igual a 140/90 con proteinuria, que no tiene ningún otro síntoma más, sin criterio de severidad. Paciente que presenta presión arterial mayor o igual a 160/110 con proteinuria, o si no tuviese proteinuria, va a tener que tener esto de acá, ¿ya? Si no hay proteinuria, sí o sí tiene que tener esto para llamarle criterio de severidad. Mayor o igual a 160/110 con proteinuria positiva o algunas de estas alteraciones, No se olviden, mi proteinuria no va a importar si ya tiene estas alteraciones, mejor dicho, ¿ya? Si la proteinuria no va a importar si ya tiene estas alteraciones. Si no tiene estas alteraciones, no tiene proteinuria y tengo una presión elevada, se va a llamar hipertensión gestacional. Si tengo esta presión mayor o igual a esto, más proteinuria, ya es con criterio de severidad. Si tengo esto, no tengo proteinuria, pero tengo alguno de estos, va a hacerse con criterio de severidad. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Se entendió alguna duda de repente de nuevo para volver a repetirlo? Por eso es que cuando hacemos el diagnóstico, como les había mencionado, ahí está, míreme, preeclampsia, acompañada de una o más de las siguientes condiciones, una o más, o proteinuria o disfunción de órganos, por eso se llama preeclampsia, o proteinuria o disfunción de órganos. Le voy a llamar sin severidad si solo tiene proteinuria y es mayor a 140/90. Le voy a llamar con severidad si es mayor a 160/60 o tiene proteinuria o tiene disfunción de órganos blancos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta de repente? ¿O continuamos? Doctora. Ya, a ver, continuamos.
vamos a hablar sobre las medidas preventivas de la preeclampsia. El control prenatal va a ser muy importante porque dentro del control prenatal, que ya hemos llevado clases sobre control prenatal y seminarios sobre control prenatal, va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo me voy a enterar de la paciente de los factores de riesgo de una paciente que desarrolle preeclampsia. Vamos a enterarnos de la edad de la paciente, vamos a enterarnos de sus antecedentes familiares, de sus antecedentes personales, y por eso yo voy a poder detectar factores de riesgo en esta paciente. ¿Qué otra cosa va a ser importante en todo control prenatal que vamos a tener en cuenta la paciente? Pues la presión arterial, y en base a eso también voy a poder hacer mis diagnósticos. Por eso es que las medidas preventivas para preeclampsia es un importante control prenatal, un importante control de la presión arterial. ¿Qué otra cosa va a ser importante? Si yo descubro que mi paciente tiene factores de riesgo, me va a ser muy importante que la paciente se haga una ecografía genética. Dentro de la ecografía genética está el Doppler de las arterias uterinas. El examen del Doppler de las arterias uterinas va a ser entre la semana 11 y semana 13.6, es decir, antes de las 14 semanas, la famosa ecografía genética, que se puede realizar tanto vía transabdominal o transvaginal, y va a estar alterada si el IP es mayor o igual a percentil 90, ¿ya? Esto de aquí básicamente es para los residentes, en realidad, de ginecología y obstetricia. Para ustedes simplemente deben saber que una paciente que tiene alteración de Doppler de las arterias uterinas tiene factor de riesgo para preeclampsia nada más. Entonces, ¿es importante este examen? Sí, es importante este examen. ¿En quiénes? Sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo. En realidad, en la actualidad, ya muchos de los ginecólogos lo estamos usando como rutina, es decir, a todas las pacientes les pedimos una ecografía genética porque es importante, pero en estas pacientes, con mucha más razón, no se debe pasar lo que es este Doppler. Ojo, vuelvo a repetir las semanas 11 a 13.6, es las semanas importantes, la ecografía genética. ¿Qué otras medidas de preventivas yo voy a usar? Entonces, una vez que ya yo tengo a mi paciente con alteración de las arterias uterinas, lo que puedo utilizar de manera preventiva es la aspirina. Se dice que el tratamiento con dosis bajas de aspirina podría alterar el equilibrio entre la prostaciclina y el tromboxano, que es lo que ya hemos evidenciado, que es lo que me va a ocasionar todo mi problema de daño endotelial y todos mis síntomas de preeclampsia más adelante. La dosis va a variar, puede ser de 100 a 100, hasta máximo 150 miligramos vía oral cada día, ya una vez al día, mejor dicho, y se da desde las 12 semanas de gestación hasta el parto. Si en algún momento nosotros o en algún momento la gestante se olvida de darle, digamos, el resultado del Doppler de las arterias uterinas al ginecólogo o no se descubre sus factores de riesgo, hasta pasadas las 20 semanas ya es inútil usar aspirina. Se tiene que iniciar antes de la semana 16, ¿ya? Antes de la semana 16. ¿Por qué? Porque ya hablamos de qué, de la invasión trofoblástica, que la primera invasión trofoblástica, ¿qué semana sucede? ¿No? Y la segunda que sucede a partir de las 16 semanas. Así que ya no me va en realidad digamos, hacer mucho efecto que yo lo tome pasadas las 16 semanas. Es por eso que tiene que iniciarse, ni bien se diagnostica, con la ecografía genética hasta antes de las 16 semanas. Se culmina, perdón, acá ya hasta el parto, pero acá me olvidé corregirlo. Se culmina la semana 36. ¿Por qué se culmina la semana 36, doctora? Porque se tiene que culminar por lo menos una semana antes del parto. Y casi siempre el parto, si tenemos una gestante controlada, casi siempre el parto va a suceder por encima de las 37 semanas, ¿no? La aspirina puede provocar trastornos de la coagulación por su tiempo de uso prolongado. Por eso es que es importante determinar en qué momento culminamos el tratamiento con aspirina. Pero es una de las evidencias, digamos, de las evidencias más altas en cuestiones a guía de uso de práctica clínica para la prevención de la preeclampsia, la aspirina. ¿Qué otro medicamento también es demostrado en base a demostración, en base a evidencias que ha hecho efecto? Es el calcio. ¿Qué hace el calcio? Reduce la sensibilidad vascular de la angiotensina 2.
La dosis va a ser de 1 a 1.5 gramos, ¿no? Y que se va a dar desde la semana 12 hasta el parto. Esto sí, el calcio sí lo podemos dar hasta el parto, no hay ningún problema. En cambio, la aspirina lo tenemos que culminar a las 36 semanas, ¿ya? El calcio no, el calcio lo podemos dar porque no hay demostración de que dada las dosis de calcio hasta pasada digamos, el parto, hay alguna alteración. Listo, entonces, después de hablar de medidas preventivas de preeclampsia, hablemos sobre el tratamiento de la preeclampsia. El tratamiento definitivo de la preeclampsia va a ser culminar la gestación. O sea, una vez que ya nosotros terminemos la gestación y saquemos la placenta, que es el problema, vamos a hacer un tratamiento definitivo de la preeclampsia. Pero el problema va a ser en qué momento nosotros culminamos la gestación, porque no es lo mismo culminar una gestación a las 28 semanas que culminar una gestación a las 37 semanas. Entonces, básicamente el tratamiento definitivo es culminar el embarazo, pero vamos a ver en qué momento lo tenemos que culminar, ¿ya? Tratamiento definitivo, terminar el embarazo. Entonces, para poder terminar el embarazo yo voy a tener objetivos. ¿Qué objetivos? Tratar de obtener un recién nacido lo más sano posible, mantener la salud de la madre lo más sana posible, controlar una presión arterial para evitar la aparición de las convulsiones y un manejo médico y obstétrico que va a depender mucho de la severidad del cuadro que presente la paciente y de la edad gestacional. Entonces, el manejo de una preeclampsia sin criterio de severidad siempre va a ser expectante si la paciente tiene menos de 37 semanas de gestación. Si la paciente tiene menos de 37 semanas de gestación, yo voy a hacer con conducta expectante. Voy a mantener mi control de presión arterial, voy a mantener, dependiendo de cómo está mi paciente, bueno, las funciones hemáticas están controladas, no hay ningún problema. Yo espero pacientemente hasta las 37 semanas y a las 37 la culmino. Se culminará, como mencionamos, la gestación por la mejor vía. Por la mejor vía quiere decir que esta paciente podría dar parto vaginal dependiendo de las condiciones maternas, ¿no? Si el bebito está de cabeza, si la paciente tiene buena pelvis, si está encajado, todo va a depender de una vía. Si no tiene esas condiciones, pues una vía alta, que sería la cesárea, ¿no? Si la paciente tiene más de 37 semanas de gestación. Y no se usará antihipertensivos. No se usará antihipertensivos. En las pacientes con preeclampsia sin criterio de severidad no se usa antihipertensivo. ¿Por qué, doctora? Porque si yo uso antihipertensivo, puedo enmascarar una preeclampsia con criterio de severidad a futuro. ¿De qué me sirve yo de darle a una paciente con una presión arterial de 140/90 antihipertensivos? Y sé que el antihipertensivo pues me va a ocasionar una baja de la presión. Mi objetivo ahí no es bajar la presión. Entonces, no se va a usar antihipertensivos en una preeclampsia sin criterio de severidad, ¿ya? Sin criterio de severidad. Perdón. Cosa muy distinta que va a suceder en una preeclampsia con criterio de severidad. La culminación del embarazo va a depender de la edad gestacional y de las condiciones materno-fetales. O sea, siempre yo voy a tener en cuenta aquí la edad gestacional de la paciente y la condición materno-fetal que me presenta la paciente. Se va a culminar el embarazo si la gestación es menos de 24 semanas y o más de 34 semanas y o existieran complicaciones materno-fetales. ¿Por qué, doctora? ¿Por qué se va a culminar menos de 24 semanas? Porque menos de 24 semanas el feto no es viable. Si yo tengo una paciente con preeclampsia con criterio de severidad que tiene 22 semanas, yo a esa paciente no la voy a mantener hasta el final del embarazo. Va a ser muy difícil mantenerla hasta el final del embarazo. ¿Por qué? Porque ya cuando hay criterio de severidad puede haber disfunción de órganos. Entonces, eso me va a progresar ¿a qué? A que la paciente se me complique. Así que aquí, ¿quién prioriza? La vida materna. Por eso es que, según las guías de práctica clínica, por ejemplo, como el de la maternidad, la culminación del embarazo va a ser así, antes de las 24 semanas o más de las 34 semanas. ¿Por qué más de las 34 semanas? Porque pues más de las 34 semanas ya habré tenido un bebé con maduración pulmonar o medicamentosa o espontánea.
así que puedo sacar al bebé sin ningún problema. Y si existiese complicaciones maternos o fetales, por ejemplo, ¿no? Si es una paciente con complicaciones materno o fetal, que ahorita lo vamos a ver en un cuadro más adelante, si es que hay sufrimiento fetal, si es que la paciente persiste con cefalea muy intensa, si es que hay signos de que se comienza a complicar difusión de daño de órganos blancos, ¿no? Entonces, no, yo tengo que culminar la gestación antes, pero si es que existieran una de estas complicaciones. Pero si no existiese ninguna de las complicaciones, vamos a mantener una conducta expectante entre la semana 24 y la semana 33.6, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les hablé que vamos a garantizar que el bebito salga bien. Nuestro bebé también tenemos que tratar de evitar la mayor complicación fetal posible. Y en una preeclampsia con criterio de severidad se va a iniciar sulfato de magnesio. Una vez diagnosticada la preeclampsia con criterio de severidad para prevenir ¿qué? Eclampsia, síndrome de HELP y otras complicaciones, ¿ya? Entonces, para prevenir que la paciente comience a hacer, más que todo, para prevenir eclampsia. Siempre el tratamiento de sulfato de magnesio va a ser básicamente para prevenir eclampsia. Y es iniciada una vez la paciente ha sido diagnosticada con criterio de severidad. Entonces, manejo de preeclampsia según edad gestacional sobre preeclampsia con criterio de severidad. Aquí decimos menor a 34 semanas, ya lo hablamos, ¿no? Vamos a tener que hacer, si es menos de 30, mayor a 24 y menos de 34 semanas, vamos a tener que hacer maduración pulmonar. Dependiendo mucho de qué tan elevada esté la presión, puedo iniciar o no antihipertensivos. Vamos a tener la ayuda de un cardiólogo para eso, pero puedo o no iniciar antihipertensivos y bueno, hay que ajustar ciertas dosis. Tengo que tener un control de bienestar fetal al menos 2 veces por semana y tengo que tener exámenes de laboratorio al menos 2 veces por semana, ¿ya? Si en algún momento hay una mala respuesta de esto, es decir, si en algún momento la paciente persiste con presión arterial elevada a pesar de la medicación, comienza a haber alguna alteración a nivel de órgano materno, por alguna alteración fetal, pues interrumpo el embarazo. Pero si hay una respuesta a todo esto, puedo mantener un manejo y conducta expectante, ¿ya? Un manejo conservador. En caso de gestaciones, en caso de gestaciones que suceden entre 24 y 34 semanas, como mencioné, maduración pulmonar fetal, si se va a producir a una conducta expectante, se procederá a administrar corticoides para maduración pulmonar fetal. ¿Con qué voy a madurar el pulmón de mi bebé? Con betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, por 2 dosis, es decir, por 2 días, o dexametasona de 12 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 días, ¿ya? Este es el manejo de los corticoides para maduración pulmonar. Como mencioné, si es que hubiese una conducta expectante entre las 24 y 33.6 semanas. ¿Cuándo yo voy a excluir la conducta expectante? ¿Cuándo voy a culminar mi embarazo? Si mi presión arterial no controlada comienza a tener una hipertensión que no está siendo controlada ni siquiera con medicación antihipertensiva, es decir, no está respondiendo a mis medicamentos antihipertensivos, persiste con una presión elevada, culmino el embarazo. Si persiste mi cefalea, culmino el embarazo. Si comienza a presentar dolor epigástrico que no responde también al tratamiento yo instaurado, culmino el embarazo. Si comienza a haber trastorno de alteraciones visuales, del déficit motor, del sensorio alterado, es decir, mi paciente comienza a tener alteraciones del sensorio, culmino el embarazo. Accidente cerebrovascular, infarto al miocardio, síndrome de HELP, culmino el embarazo. La disfunción renal comienza a elevarse o 2 veces el valor del inicial, culmino el embarazo. Edema pulmonar, culmino. Eclampsia, que son convulsiones, culmino. Sospecha de desprendimiento prematuro de placenta, culmino. ¿Qué otras pruebas, en qué otro momento culmino el embarazo? Si mi bebé comienza a estar con alguna alteración del bienestar fetal, si hay muerte fetal, o si tengo un feto sin expectativa de vida, ¿no? Alguna anomalía fetal, prematuridad extrema, como mencioné, antes de las 24 semanas, ¿no? Si es así, culmino el embarazo. Esto que es flujo persistente inverso del diastólico es el famoso Doppler, que no lo voy a mencionar mucho acá porque no es tema en realidad
como digo, tan especializado de ustedes, es más de un residente, pero eso no les viene en el examen. Básicamente casi siempre viene alteración del bienestar fetal y la persistencia de alguno u otros síntomas que están mencionados en este cuadro. Si mi preeclampsia con criterio de severidad tiene todo esto, yo culmino el embarazo. ¿Ya? Culmino el embarazo y ya no mantengo mi conducta expectante. Obviamente entre la semana 24 y 34. Ahora, si mi paciente, yo como habíamos mencionado, el uso de antihipertensivos en una paciente sin criterio de severidad no uso, pero en una paciente con criterio de severidad, si yo quiero controlar mi presión, ¿puedo usar antihipertensivos? Sí, puedo usar antihipertensivos. Para comenzar, el primer antihipertensivo que yo uso mi paciente comienza a tener presión elevada es a la cabeza y el de primera línea es el abetalol, ¿ya? El abetalol es el principal, el primero, el de primera línea, el que se usa para bajar la presión. Y les digo esto porque es pregunta de examen que siempre lo preguntan en el ENAM, preguntan en la residencia, ¿cuál es el antihipertensivo de primera línea de acción que se usa en una paciente para el tratamiento de la hipertensión arterial no controlada? La abetalol. Ya en el 2 de mayo recién está instaurando el abetalol caro, pero ahora ya se está usando, más lo usan los de UCI, pero ante, digamos, el problema que no teníamos del uso, ¿qué cosa usábamos? El nifedipino. El nifedipino es otro antihipertensivo de acción rápida. Estos son de acción rápida, ¿ya? Primera línea de acción rápida, la abetalol y nifedipino. ¿Ya? Que son los principales de uso de acción rápida. ¿Cuáles son los de mantenimiento? El metildopa. La hidralazina no se usa mucho, pero más el metildopa. La betalol, nifedipino y metildopa es lo que más usamos nosotros en un tratamiento para el control de la presión arterial. ¿No? Estamos viendo ahí lo que es la dosis, hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Siempre tener en cuenta que cuando voy a usar un antihipertensivo, mi paciente tiene que estar lo mejor hidratada posible. Es por eso que cuando nosotros usamos y dijimos, damos nifedipino, ¿qué hacemos? Hidratamos primero, ¿no? Pasamos 200, 300 de chorro y le damos el medicamento. ¿Para evitar qué cosa? Para evitar lo que es los efectos de la presión, porque como es un medicamento de acción rápida, pues me va a bajar la presión muy rápida y que me puede ocasionar en la paciente hasta síncope, ¿no? Un desmayo. Entonces, por eso es que tengo que hidratar bien a mi paciente. Tenemos que observar también, ¿qué cosa? Tenemos que observar que no tenga efectos secundarios. Efecto secundario principal del nifedipino, la taquicardia y el dolor de cabeza, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo el tiempo de acción. Miren, la betalol de 1 a 2 minutos, el nifedipino de 5 a 10 minutos, el metildopa de 30 minutos a 1 hora y es de mantenimiento. Entonces, por eso es que, ¿cuáles son los que uso usualmente para el control urgente de la presión arterial elevada? Pues lo que se acaba de mencionar, la betalol y nifedipino, que son los principales, ¿ya? La betalol endovenoso y nifedipino vía oral. ¿Cuáles son mis complicaciones materno-fetales? Pues ya saben, ¿no? La preeclampsia me va a ocasionar, como les había mencionado, todas las complicaciones que se encuentran aquí, todo lo que estamos evidenciando. Todo eso me va a ocasionar mi daño endotelial. Pasemos a hablar de eclampsia. ¿Qué cosa es eclampsia? Eclampsia está definida como la presencia de convulsiones generalizadas en mujeres con preeclampsia, siempre y cuando estas convulsiones no sean atribuibles a otras causas. ¿Qué significa eso? De que no sea atribuible, por ejemplo, a un tumor cerebral, a una paciente con convulsiones previas, ¿no? Que no sean atribuidas a esa causa, con pacientes con epilepsia. Entonces, a eso están definitivos. Una paciente con preeclampsia, siempre y cuando estas convulsiones no se atribuyan a otras causas. Paciente con preeclampsia y con convulsión es eclampsia. Al igual que la preeclampsia, ¿no? La patogenia sigue sin conocerse. En realidad, en los países en desarrollo se presentan entre un 5 a 8% de mujeres con preeclampsia. En la preeclampsia va a ser las apariciones de convulsiones tonicoclónicas de 1 a 3 minutos en pacientes con preeclampsia del 1 al 2%. Va a ver qué cosa va a ocasionar
La eclampsia, edema cerebral, hemorragia, vasoespasmos, cefalopatía, entre otro tipo de consecuencias. Puedo yo, digamos, tener algunos signos que me vayan a presentar antes del desarrollo de la eclampsia, sí. Uno de ellos es la cefalea interna en forma de casco, ¿no? La cefalea intensa, la rigidez de la cara, la hiperreflexia, ¿ya? Son signos de clampismo, son signos de que la paciente me puede estar comenzando o me va a desarrollar eclampsia. Entonces, es por eso de que toda paciente con dolor de cabeza, con alguna hiperreflexia o alguno de estos síntomas, tengo que tener mucho cuidado de que la paciente no me vaya a desarrollar eclampsia. ¿Cuál es el manejo de la eclampsia? El manejo de la eclampsia va a ser lo que es la prevención. Primero, para comenzar, prevención, como digo, tratar de evitar que la paciente me llegue así, ¿no? Evitar que la paciente desarrolle eclampsia, perdón. ¿Y cómo voy a prevenir yo que la paciente me desarrolle eclampsia? Cuando diagnostico una paciente con preeclampsia con criterio de severidad, en donde tengo que hacer el tratamiento con sulfato de magnesio. Toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad tiene que tener un tratamiento de sulfato de magnesio, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento de sulfato de magnesio? La famosísima clave azul, que es lo que nosotros vamos a administrar en toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad. ¿Ya? Toda paciente con preeclampsia con criterio de severidad va a tener que tener un manejo con sulfato de magnesio, la famosísima clave azul, como les menciono, que la clave azul está hecha desde el primer nivel de atención hasta el nivel más complejo, es decir, desde una posta nivel 1 hasta un hospital nivel 4. Nosotros usamos el manejo de la clave azul. ¿Cómo hacemos el manejo de la clave azul? Tenemos que disolver 5 ampollas de sulfato de magnesio en un cloruro de sodio al 9/1000 y vamos a administrar, tenemos que pasar 10 gramos. ¿Cómo administramos eso? Pues pasamos esta combinación 400 en 20 minutos. Y luego tenemos que hacer una dosis de mantenimiento, la dosis de ataque, 30 gotas por minuto después, que va a ser equivalente a 100 cc por hora, ¿ya? Acá dice hasta llegar al establecimiento del tercer nivel, perdón, porque nosotros podemos estar en un primer nivel de atención, como le dije, en una posta, y podemos hacer este manejo. Esto es sin Volutrol. Si nosotros tenemos Volutrol, nosotros podemos reducir la administración, es decir, administramos 5 ampollas en 50 mililitros de cloruro de sodio, pasamos 40 cc en 20 minutos y luego 10 microgotas por minuto, que van a ser los equivalentes a los 10 cc por hora. La gran mayoría no usa Volutrol, usan solamente este de aquí, este que estamos mencionando acá, que es el sin Volutrol. Y ya posteriormente, cuando nosotros estamos en un hospital nivel 3 o 4, pues comienzan a usar la bomba de infusión, ¿no? Que ya es muy distinta. Ya con la bomba de infusión somos mucho más exactos en la administración. ¿Qué cosa tengo que yo monitorizar en mi administración del sulfato de magnesio? Hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado de que toda paciente que tenga ya se instaure la clave azul, no presente alteraciones de signos de intoxicación, como van a ser que el reflejo rotuliano comience a estar ausente, ¿no? Siempre debe estar presente, comienza a estar ausente. El control de la diuresis debe ser mayor a 330 cc por hora, ¿ya? La frecuencia respiratoria debe ser mayor a 14, la cardíaca debe ser mayor a 60, debe haber una buena oxigenación y debe haber estricto control de funciones vitales en hoja aparte. La clave azul se va a mantener solamente por 24 horas, ¿ya? 24 horas, que es el tiempo que vamos a tener para culminar el embarazo, si es que en ese momento amerita, y si es que no, igual la clave azul solamente se administra por 24 horas. Y como les mencioné, tenemos que tener en cuenta, monitorizar muy estrictamente todos estos parámetros para ver que no tengan signos de intoxicación. ¿Por qué? Porque si comienzo a tener signos de intoxicación, yo tengo que añadir el gluconato, suspender mi clave azul y añadir mi antídoto, que es el gluconato de calcio, ¿ya? Entonces,
acá estamos viendo, por ejemplo, que cuando yo hago mi dosis de magnesio, mejor dicho, en una paciente que está siendo administrada con sulfato de magnesio y comienza a presentar de 9 a 12 miligramos por mililitro de magnesio, va a haber pérdida de reflejo patelar. Si está en de 10 a 12, somnolencia. Si está en 14, paro respiratorio. Si está en 15, parálisis muscular. Y si está en 30, paro cardíaco. Entonces, por eso es que yo debo de tener menos de 9 mi magnesio para que la paciente pueda continuar con su tratamiento de sulfato, continuar su tratamiento de clave azul. Esto usualmente lo vamos a ver en hospitales nivel 3, en donde tengo un laboratorio a la mano. Pero si no tengo laboratorio a la mano, ¿qué tengo que hacer? Pues vigilo mis funciones vitales, mis reflejos, mi frecuencia respiratoria, mi diuresis, que es lo principal. Por eso es que colocamos sonda Foley a la paciente con clave azul, para monitorizar diuresis, ¿ya? El antídoto, ya les he dicho, gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso en 5 minutos que se tiene que administrar. Y la clave azul y el sulfato de magnesio es un tratamiento tanto para la preeclampsia con criterio de severidad como para la eclampsia, ¿ya? Como para la convulsión, es decir, si la paciente me convulsiona, yo puedo administrar el sulfato de magnesio, ¿ya? Manejo de la eclampsia, pues las medidas generales, ¿no? Hay que proteger vía oral, hay que poner en el cúbito lateral izquierdo, hay que colocar oxígeno, control de vías respiratorias, una interconsulta UCI, ¿no? Y bueno, hay medidas farmacológicas y quirúrgicas. En la eclampsia, ¿qué tenemos que hacer? Interrumpir el embarazo, ¿ya? Tenemos que interrumpir el embarazo, tenga la edad gestacional que tenga. ¿Qué quiere decir, doctora? Que si a las 26 semanas me viene una gestante con preeclampsia y convulsiona, o sea, está haciendo eclampsia, culmino el embarazo. Así tenga 26 semanas, lo interrumpo, ¿ya? Aquí no importa la edad gestacional, en una eclampsia no importa la edad gestacional, se culmina el embarazo. Se manejan las convulsiones, tenemos que tener un adecuado control materno y bueno, eso es con respecto a eclampsia. Con respecto a HELP, el famoso síndrome de HELP, su incidencia se da en preeclampsias severas de un 4 a 12%, perdón, preeclampsia con criterio de severidad de un 4 a 12%, afecta el 0.1 al 0.6% de todos los embarazos. Se puede producir en un 30% de esto se desarrolla en el puerperio inmediato, es decir, dentro de las 48 horas, y alguno, que es muy raro, el 20% pueden contar hasta con presión arterial normal, ¿ya? El síndrome de HELP es una complicación de los trastornos hipertensivos del embarazo y se va a caracterizar por sus famosas siglas en inglés, la H de hemólisis, ¿no? Microangiopática, es decir, nosotros vamos a evidenciar qué cosa, va a haber anemia o va a haber presencia de esquistocitos en lámina frotis de lámina periférica, va a haber elevación de las enzimas hepáticas, ¿ya? Elevación de las enzimas hepáticas, la ACTT mayor a 2 veces el límite superior, es decir, mayor a 70, o la bilirrubina mayor o igual a 1.2 miligramos por decilitro, ¿ya? Elevación, como mencionamos acá, de las enzimas hepáticas, o la bilirrubina, que es mayor a 1.2. Y el conteo plaquetario disminuido, low plaquet, menos de 100.000 plaquetas, ¿ya? Eso es el síndrome de HELP. Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y plaquetas bajas. Si yo encuentro esto alterado en mi gestante, pues ya es un HELP. ¿Qué otros, qué manifestaciones me puede dar un síndrome de HELP? Acá, como están observando, el 84% presenta pacientes con presión arterial y el 70% de pacientes va a presentar dolor en hipogastrio e hipocondrio derecho. Esto es muy característico del HELP, ¿ya? Cuando la paciente tiene dolor con epigastralgia o en cuadrante superior derecho, yo puedo estar sospechando hasta de HELP. Otro porcentaje de pacientes pues me va a presentar náuseas, vómitos, cefalea, proteinuria, hemorragia, ictericia, dolor en hombro o en cuello. Pero como estamos observando, el dolor abdominal es el síntoma más sugestivo de inicio de HELP y el de mayor valor pronóstico, ¿no? Para ver qué cosa, para ver esto que está aquí. Importantes para, sobre todo, el control de la hemorragia durante esa fase 1 de control de daño es el empaquetamiento. El empaquetamiento tiene su ciencia.
Es decir, no es colocar compresas a libre albedrío dentro de la cavidad abdominal. La colocación de las compresas pues lleva un orden específico y en el contexto del hígado es importante tener en cuenta que esa colocación de compresas debe... Ahí, por ejemplo, estamos evidenciando una rotura hepática, ¿ya? La rotura hepática va a presentarse, ¿no? Por lo que es la extracción de la sangre en lo que es la cápsula de Gleason y va a comenzar a presentar un hematoma subcapsular y va a presentar una rotura. Esto se da, la rotura hepática se da en el 1% del síndrome de HELLP, pero de que se puede dar, se puede dar. Y lo que la paciente va a manifestar cuando comienza a presentar esto va a ser epigastralgia y dolor en cuadrante superior derecho. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer ante una paciente con rotura hepática? Lo que han visto en el video. Eso de aquí se llama empaquetamiento hepático, ¿ya? Eso se llama empaquetamiento. Solamente meto gasas, trato de hacer un control de daños y espero. Yo aquí no puedo suturar, no puedo hacer electrofulguración, no puedo hacer nada de eso porque el hígado pues es un órgano muy lábil. Si yo hago eso, la paciente pues comienza a desangrarse. Lo único que tengo que hacer es tratar de controlar y como mencionamos, hacemos eso, hacemos una bolsa de Bogotá y esperamos a ver de que tenga una buena respuesta. Lamentablemente, cuando sucede una rotura hepática, la paciente tiene un alto índice de mortalidad, tiene más o menos el 90% de índice de mortalidad una vez que se ha hecho el diagnóstico de rotura hepática. ¿Ya? Entonces, esa es la consecuencia de lo que puede presentar una paciente con síndrome de HELLP. Importante. Entonces, ya para culminar, ¿qué recomendaciones tenemos que seguir? Ya saben, no usar antihipertensivos en pacientes con preeclampsia sin criterio de severidad. Hay que usar el sulfato de magnesio en gestantes con preeclampsia con criterio de severidad, ¿ya? Se dice que algunos usan fenitoína en pacientes con eclampsia, con convulsiones o en preeclampsia con criterio de severidad. No se usa, ¿ya? Se dice que no debemos usar la fenitoína. Podemos usar el sulfato de magnesio. 1000 veces el sulfato de magnesio. También igual lo mismo con el diazepam. No se recomienda usar el diazepam en eclampsia o en preeclampsia con criterio de severidad. Se usa mejor el sulfato de magnesio. Tenemos que terminar el embarazo si es que tiene menos de 24 semanas para priorizar la salud de la madre. Conducta expectante, ya saben, entre las 23 y 33.6 semanas, siempre y cuando no exista alguna alteración materno o fetal. Si tiene preeclampsia con criterio de severidad y tiene más de 34 semanas, culminamos el embarazo. Las pacientes con preeclampsia con criterio de severidad que tiene más de 37 semanas, sí o sí terminar el embarazo. Y no se recomienda el uso de esteroides en síndrome de HELLP. Algunos artículos han tratado de hablar sobre el uso de corticoides en HELP, que según ellos refieren que hay podría ayudar en esto y no. La verdad que hasta ahorita no hay ninguna evidencia científica que corrobore o comprueba que usar esteroides en el síndrome de HELP ayude, ¿ya? Lo único que va a ayudar el síndrome de HELP es culminar el embarazo y, bueno, obviamente la paciente ya debe haber estado con sulfato de magnesio probablemente, ya que el HELP es una complicación, pues, como hemos mencionado, de la preeclampsia con criterio de severidad. Otra conducta que yo tengo que hacer en HELP es culminar el embarazo, ¿ya? Eclampsia y HELP, culmino el embarazo sin importarme la edad gestacional. Aquí no me importa la edad gestacional. Si tiene ya HELP y tiene lo que es eclampsia, culmino el embarazo. Mientras que la preeclampsia sin criterio de severidad y con criterio de severidad va a depender mucho de la edad gestacional. ¿Qué otra cosa más? Usar el suplemento de calcio, como les mencioné. También podemos usar lo que es la aspirina. No recomiendan usar vitamina D. También hay otros estudios que dice que la vitamina D podría ayudar, pero hasta ahorita tampoco hay ninguno demostrado. Los únicos demostrados son hasta ahorita el calcio y la aspirina para prevenir la preeclampsia. Listo, entonces esto sería todo de la clase del día de hoy. Como les mencioné, es una clase sí un poco amplia, la verdad, es una clase muy interesante. Esto lo van a usar no solamente, como les dije, ahora, por ejemplo, en las prácticas que ustedes tengan en el hospital, no solamente ahí, lo van a ver
Van a haber mucho más casos, inclusive cuando ustedes roten en ginecología en el internado. Y bueno, si van a en algún momento ser residentes, también lo van a evidenciar. Nosotros tenemos una casuística, yo en el Hospital 2 de Mayo, yo usualmente suelo auditar historias clínicas y tenemos bastante pacientes con manejo de preeclampsia, ¿ya? Y una paciente con manejo de preeclampsia debe ser manejada adecuadamente para evitar mortalidad materna. Una gestante no se puede morir de preeclampsia en un hospital nivel 3. Entonces, en base a todo lo que hemos recibido en esta clase, de repente cuando ustedes ya sean internos, porque el manejo ya saben que en el hospital, en la emergencia, a veces cuando se satura, el manejo casi siempre es del interno, en ayuda con el interno, ustedes pueden comenzar a hacer unidad clínica una vez que llegue una paciente con cefalea, o sea, dolor de cabeza, una paciente que llegue con presión elevada, ya ustedes van a saber qué hacer, qué solicitar, hacer sus propios diagnósticos, ¿no? Comenzar a colocar sus diagnósticos, trastorno hipertensivo del embarazo. ¿Qué cosa? Descartar hipertensión crónica, descartar hipertensión gestacional, descartar preeclampsia con criterio de severidad, todas esas cosas de acuerdo a la clase que acabamos de llevar. ¿Hay alguna pregunta que quieran mencionar sobre la clase? ¿Alguna pregunta? ¿O quedó todo claro? ¿Están todos ahí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, listo. Entonces, ahí voy a socializar la clase con su delegado para que los puedan ustedes tener a la mano. Y ya saben, pues, no se olviden mucho de estudiar. En mi clase, lo que usualmente siempre se pregunta para las preguntas del examen son casos clínicos, ¿ya? Y los casos clínicos van a ser basados básicamente en ponerle el diagnóstico, que ya saben la clasificación, ponerles el diagnóstico, hablar un poco de fisiopatología, que ya les he mencionado, y el manejo sobre todo, ¿ya? Diagnóstico y manejo en base a la edad gestacional, como les mencioné. Dicho, chicos, entonces esto sería todo por hoy. Ya, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.